Me llamo Ethan. Nací en Missouri en 1963, donde pasé la mayor parte de mi vida, criado en una familia cuya devoción a la religión era inquebrantable. Considerábamos la Biblia no solo como un libro, sino como un modelo sagrado para la existencia, y cada palabra era una luz que nos guiaba. Mis primeros años estuvieron impregnados de los ritmos de los servicios dominicales, la solemnidad de la oración y el reconfortante abrazo de las historias bíblicas. En aquel entonces, las enseñanzas me parecían profundas, como si cada acción, cada momento, tuviera un propósito divino. Pero a medida que pasaban los años, esa certeza comenzó a escabullirse, como arena entre mis dedos. La edad adulta trajo consigo una atracción magnética, el deseo de éxito, reconocimiento y riqueza, que lentamente comenzó a eclipsar el fundamento de la fe al que una vez me había aferrado. Me encontré admirando a los telepredicadores, sus discursos elocuentes y sus lujosos estilos de vida me dejaban asombrado. Me preguntaba cómo podían lograr tanta grandeza, y sin embargo allí estaba yo, luchando por darle sentido a todo. La Biblia, que en su día había sido una fuente de orientación espiritual, se transformó gradualmente en una mera herramienta para acumular riqueza y ganar estatus. Seguí sus enseñanzas con fervor, dando generosamente y rezando por la prosperidad, mientras pasaba por alto el vacío que yacía en el centro de todo. En noviembre de 2023, cuando celebré mi 60º cumpleaños, me encontré en lugar de regocijarme, sino cuestionando cada faceta de mi vida. Los sueños que una vez había perseguido con tanta determinación, sueños de éxito, reconocimiento y una vida significativa, se habían derrumbado en la nada. Años de malas decisiones financieras, generosidad equivocada y prioridades equivocadas me habían dejado tambaleándome al borde de la ruina financiera. Una profunda sensación de soledad se apoderó de mí y sentimientos de inutilidad consumieron mis pensamientos. Cada día, me despertaba con un vacío en el pecho, temiendo las horas interminables y sin rumbo que me esperaban. Por fin, llegué a mi punto de quiebre. Mi vida parecía no tener solución, y en mi desesperación, tomé la decisión de acabar con ella. Ese fatídico día, subí a mi coche, con un gran peso sobre el pecho. Mientras la oscuridad envolvía el mundo, la lluvia empezó a caer sobre mi parabrisas, corriendo contra el tiempo en una confusión silenciosa y frenética. Mis pensamientos eran una tormenta de caos y, sin pensarlo dos veces, tiré del volante bruscamente hacia la derecha, acelerando directamente hacia una pared inflexible. Creí que ese sería el capítulo final de mi historia. No sabía que era solo el principio. En el momento en que mi coche se estrelló contra la pared, todo se detuvo de golpe. No había sonido, ni dolor, ni sensación de movimiento, solo una quietud abrumadora, una nada profunda y absorbente. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré en un lugar indescriptible. No había puntos de referencia, ni sentido de dirección, ni adelante, ni atrás, ni arriba ni abajo. Estaba rodeado por una oscuridad profunda que lo abarcaba todo. Sin embargo, esta oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, era algo mucho más impenetrable, más completo. El silencio era tan absoluto, tan pesado, que parecía oprimirme, sofocante, y sin embargo, extrañamente íntimo, como una fuerza invisible que se cernía sobre mi alma. Al principio, este vacío parecía extrañamente pacífico. Las cargas, los remordimientos y los miedos que me habían perseguido durante años se evaporaron en la nada. Me sentí separado del mundo, libre de culpa, dolor y la sombra omnipresente del miedo. El vacío se sentía como una liberación, como si finalmente hubiera tropezado con la serenidad que había pasado mi vida buscando. Pero esa fugaz sensación de paz no duró. A medida que el tiempo, o cualquier fuerza inasible que fuera la que pasaba en este lugar extraño, pasaba, la naturaleza de la oscuridad que me rodeaba comenzó a cambiar, y la serenidad que había encontrado comenzó a desmoronarse. Una leve inquietud empezó a filtrarse en mi conciencia, creciendo lentamente hasta convertirse en una tensión inquebrantable. Era como si alguien me estuviera observando, una sensación inquietante que se arrastraba bajo mi piel. No era un pensamiento fugaz, era una presencia palpable,
como si unos ojos invisibles me estuvieran observando cada movimiento. Había algo, o alguien, moviéndose entre las sombras, acechando más allá de mi percepción. La sensación de ser escrutada se volvió tan intensa que sentí como si mis propios pensamientos hubieran quedado expuestos, desnudos en la quietud opresiva. Desesperada por escapar, traté de moverme, pero descubrí que no tenía cuerpo, ninguna forma que me llevara. Busqué una salida, pero la oscuridad se extendía, un vacío infinito sin final a la vista. Esto no era simplemente un espacio vacío, era una prisión para mi mente, una trampa que me tenía en su garra asfixiante. Todo en este lugar me susurraba que algo estaba terriblemente, irreparablemente mal. Lo que inicialmente me había parecido un vacío reconfortante ahora se sentía siniestro y malévolo. El silencio, que antes me había tranquilizado, ahora parecía una manta pesada que me oprimía con un peso insidioso. Un miedo primario empezó a arraigarse en lo más profundo de mí, una sensación de opresión donde imaginaba que podría estar mi corazón si todavía lo tuviera. El vacío no solo me rodeaba, sino que me atraía, me envolvía en su abrazo frío y devorador. La paz que había sentido al principio no era más que una ilusión cruel, y en ese momento me di cuenta de que estaba en peligro. Pero lo que enfrentaba aún no podía entenderlo. Sin previo aviso, la oscuridad que me rodeaba cambió, transformándose en un calor opresivo, un peso sofocante que me presionaba por todos lados. Traté de inhalar, pero no había aire, solo la presión aplastante de un lugar que parecía decidido a exprimirme la vida. Mis sentidos seguían limitados, pero podía sentirlo, la oscuridad no era un mero vacío. Estaba viva, latiendo con una sensibilidad propia, moviéndose, alcanzándome, arrastrándome más profundamente hacia su control. Y entonces, de repente, me encontré en el centro de un vasto y sombrío reino. Era un lugar tan inmenso que su escala desafiaba la comprensión, pero era sofocante en su atmósfera opresiva. Unos muros imponentes de un material irreconocible se alzaban sobre mí, proyectando sombras que parecían extenderse por la eternidad. El suelo bajo mis pies se movía y latía, como si algo vivo dormitara justo debajo de la superficie, esperando a levantarse. El aire estaba cargado del acre olor a quemado, aunque no se veía ninguna llama. Este lugar era el infierno, pero no el que había imaginado, un infierno que era mucho peor que cualquier cosa que mi mente pudiera haber conjurado. El peso sofocante de este lugar no era meramente físico, era una angustia espiritual, que roía implacablemente el núcleo mismo de mi ser. El calor no quemaba mi piel, sino que abrasaba mi alma, como si cada llama de mi espíritu se estuviera extinguiendo. El frío tampoco era un simple escalofrío, se adentraba profundamente en mi carne, congelaba mis pensamientos y paralizaba mi mente. En un frenesí, mis ojos escudriñaban la oscuridad, buscando algo, cualquier cosa, un rayo de luz, un susurro de esperanza. Pero no había nada. El abismo se extendía interminablemente ante mí, un mar ininterrumpido de oscuridad que se tragaba toda posibilidad de escape y aplastaba cualquier vestigio de esperanza que hubiera quedado dentro de mí. Entonces, de entre las sombras oscuras, una figura empezó a emerger. Era él, Satanás. Lo supe con una certeza que atravesó la niebla de mi desesperación. Su forma era humanoide, pero había algo extraño, algo desconcertante en él. Pero fueron sus ojos lo que más me impactó, ojos que no eran simplemente oscuros, sino portales a otro reino, un abismo donde la esperanza, el amor o cualquier atisbo de bondad habían dejado de existir hacía mucho tiempo. No eran simplemente vacíos, estaban devorando abismos, absorbiendo todo lo que había en ellos, drenando hasta el aire que me rodeaba. Su voz era una extraña mezcla de susurro y trueno, un eco que vibraba a través de mis huesos, resonando en lo más profundo de mi alma. En ese instante, comprendí, este era su dominio, y él estaba aquí no solo como una presencia, sino como una fuerza que haría su reclamo sobre mí. Bienvenida, entonó, su voz resonando en cada parte de mí. Esto es el infierno, pero no es lo que piensas. Aquí no serás castigada. En cambio, enfrentarás tu verdad.
Las palabras se me clavaron en la cabeza y de repente comprendí que ese no era el lugar que había imaginado. No era el pozo ardiente de azufre y tormento eterno que me habían enseñado a temer. No, el infierno no se trataba de dolor físico, se trataba de algo mucho más aterrador, la confrontación. La voz de Satanás continuó, escalofriante en su claridad. Ustedes los humanos se aferran a sus miedos simples e infantiles. Imaginan que el infierno no es nada más que llamas, horcas y sufrimiento infinito. Pero es mucho más. El infierno es un espejo de su alma. La oscuridad a mi alrededor comenzó a retorcerse y a cambiar, retorciéndose en imágenes vívidas y obsesionantes. Cada decisión que había tomado, cada fracaso, cada paso en falso, se desarrollaba ante mis ojos con agonizante detalle. No había escapatoria, ninguna manera de mirar hacia otro lado. Satanás permaneció en silencio, observando con una satisfacción cruel, sus ojos brillando con un deleite retorcido. Su voz, goteando burla, atravesó el silencio mientras se inclinaba más cerca, sus palabras como veneno. Vamos, Benjamín, dijo, veamos tu legado. Mi vida se desplegó ante mí como si fuera un rollo de película, cada escena más condenatoria que la anterior. Me vi manipulando a los demás, explotando su confianza para mi propio beneficio. Las donaciones que había hecho a los telepredicadores, que antes se consideraban actos de caridad justos, se revelaron como nada más que gestos huecos, impulsados por mi propia vanidad, un intento desesperado de ser visto como virtuoso. Observé cómo ignoraba el sufrimiento de los que me rodeaban, colocando mis propias ambiciones por encima de las necesidades de los demás. Cada momento, cada elección, era un recordatorio de las grietas en los cimientos de mi vida, los pecados que había ocultado cuidadosamente bajo una capa de rectitud. Estas son tus obras, se burló Satanás, con una sonrisa cruel tirando de las comisuras de sus labios. Cada una de ellas es fruto de tus debilidades. ¿Ves cómo las exploto? Hice lo mismo contigo, y aquí estás. El peso de sus palabras me golpeó como un maremoto, y con él llegó la abrumadora comprensión de mi fragilidad. Una culpa aplastante y una vergüenza sofocante crecieron dentro de mí, amenazando con asfixiarme de adentro hacia afuera. Este lugar no se trataba del tormento físico que siempre había imaginado. No, era mucho peor. Este era un lugar de tormento para el alma, donde cada acto egoísta, cada arrepentimiento, se convertía en una cuchilla que cortaba más profundamente la estructura de mi ser. El dolor no era de la carne, era mucho más insidioso. No había escapatoria aquí, ningún respiro. Este reino estaba gobernado por la verdad, y esa verdad era un fuego más abrasador que cualquier llama. Dejó al descubierto todo lo que había pasado mi vida tratando de enterrar, y era incapaz de mirar hacia otro lado. En lo profundo del abismo del infierno, el tiempo parecía estirarse y retorcerse, como si hubiera dejado de existir por completo. Justo cuando creía que no podía soportar más, un pequeño punto de luz apareció en la abrumadora oscuridad. Al principio, pensé que era una mera ilusión cruel, un destello fugaz conjurado por el reino opresivo que me rodeaba. Pero a medida que la luz crecía, expandiéndose lenta pero firmemente, comenzó a hacer retroceder la oscuridad, iluminando el vacío con una calidez que no había sentido en años. Era una calidez que transmitía serenidad y una vergüenza profunda y dolorosa, una mezcla inexplicable de consuelo y culpa. La luz siguió aumentando, volviéndose más brillante y más poderosa, hasta que en su interior comenzó a surgir una figura. En el momento en que se acercó, supe al instante quién era, Jesucristo. Sus ojos irradiaban un amor tan puro, tan profundo, que trascendía las palabras. Sin embargo, ese amor no era un simple consuelo. También era un espejo que reflejaba los rincones más oscuros de mi alma. En su mirada, me sentí completamente expuesta, desnuda ante él, obligada a enfrentar mis defectos y fracasos más profundos. Cuando habló, su voz era tierna y autoritaria, y resonó en cada parte de mi ser, con una autoridad que no podía negar. Benjamín, dijo, envolviéndome con su voz como un abrazo suave e inquebrantable,
es hora de que te enfrentes a la verdad que ha guiado tu vida. Te perdiste en la búsqueda de la riqueza y el egoísmo. Viviste solo para tu propio beneficio, ciego al daño que infligiste a los demás. Sus palabras me impactaron con la fuerza de 1000 revelaciones, cada una más profunda que la anterior. A la luz de su presencia, todo lo que había pasado mi vida ignorando o negando salió a la luz. Vi, con dolorosa claridad, cómo había manipulado a quienes me rodeaban, cómo mis supuestos actos de generosidad no habían sido más que una fachada hueca diseñada para alimentar mi ego. Los sacrificios que había hecho, una vez envueltos en la ilusión de la rectitud, ahora parecían vacíos y vergonzosos, impulsados por el interés propio en lugar de la verdadera compasión. Jesús continuó, con su mirada firme y su voz suave pero firme: seguiste a falsos maestros, les confiaste tu fe, pero no te diste cuenta de su engaño. Joel Osteen, Kenneth Copeland, Joyce Meyer. Te usaron para sus propios fines, explotando tus creencias. Pero esto no es solo culpa de ellos. Elegiste creer en sus promesas. Te dejaste llevar por sus lujos materiales, pensando que la riqueza y la comodidad podrían salvarte. Las escenas comenzaron a desplegarse ante mí, fragmentos de las vidas de esos falsos maestros, sus lujosos y autocomplacientes estilos de vida al descubierto. Fui testigo de las formas en que habían manipulado a otros, usando su poder e influencia para amasar riqueza, explotando la misma fe que decían defender. Fue un doloroso despertar, uno que atravesó las capas de mi negación, obligándome a enfrentar la profundidad de mi propia complicidad en su engaño. Jesús permaneció en silencio, su presencia inquebrantable, su voz calmada pero firme mientras hablaba: aléjate de ellos. Ellos convirtieron la Biblia en nada más que una herramienta para su beneficio personal. Pero tú estás aquí para encontrar la verdadera luz. Mientras hablaba, el peso de sus palabras se instaló profundamente en mí. Luego, con la misma gracia constante, comenzó a recitar las Escrituras, palabras que resonaron tan profundamente en mi espíritu que sentí como si estuvieran atravesando lo más profundo de mi alma. Citó Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. O odiarás a uno y amarás al otro, o te dedicarás a uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Esas palabras resonaron en mi corazón, su verdad innegable y penetrante. El peso de su significado me abrumaba. Mi incansable búsqueda de riqueza me había llevado a abandonar la esencia misma de lo que estaba destinada a ser. Me había costado el alma, y por primera vez, lo vi claramente. Jesús me miró a los ojos, llenos de compasión y autoridad inquebrantable. Esta experiencia te fue dada como otra oportunidad, dijo, su voz era a la vez un bálsamo y un llamado a la acción. Has enfrentado tu pasado, ahora es tiempo de elegir tu futuro. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. La luz que me había envuelto se hizo más brillante, alejando por completo la oscuridad. La vergüenza abrumadora, el arrepentimiento sofocante que había pesado sobre mi alma durante tanto tiempo, comenzaron a desaparecer, reemplazados por una paz profunda que no había conocido en años. Sin embargo, con esta paz vino un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que ya no podía seguir siendo el mismo. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente, su instrucción final persistía: elige, Benjamín, pero esta vez, elige sabiamente. Cuando la luz me envolvió, sentí una poderosa atracción, llevándome de regreso al mundo que había conocido. Pero este no era el final, era el comienzo de algo completamente nuevo. En el momento en que abrí los ojos, el dolor recorrió mi cuerpo como una oleada de electricidad. Sin embargo, en comparación con el peso del tormento espiritual que me había consumido, la agonía física parecía casi insignificante. La luz parpadeante de la habitación del hospital se filtró en mi visión y un torrente de recuerdos regresaron a mi mente, la oscuridad sofocante, el tormento opresivo y, finalmente, la luz radiante de Jesús. ¿Era real o todo había sido un sueño? Las preguntas y las dudas se arremolinaban en mi mente como una tormenta implacable. Miré alrededor de la estéril habitación del hospital y noté la aguja en mi brazo y el vendaje firmemente envuelto alrededor de mi cabeza.
Mi corazón martilleaba en mi pecho, no solo por la conmoción de estar viva, sino porque sabía, en el fondo, que lo que acababa de experimentar era inequívocamente real. Los médicos me habían dicho que había sobrevivido a un terrible accidente automovilístico. Me dijeron que tenía suerte de estar viva, pero yo sabía que no era así. No era suerte, era algo mucho más profundo. Era una llamada de atención, una segunda oportunidad. Mientras yacía allí, rodeada por el silencio estéril de la habitación del hospital, las palabras de Jesús resonaban sin cesar en mi mente: esta experiencia te fue dada como otra oportunidad. Esa frase me reconfortó y me agobió al mismo tiempo, su peso me oprimía el pecho mientras trataba de absorber su significado completo. Todo lo que había construido sobre mi vida, todo lo que había seguido ciegamente durante tantos años, ahora estaba siendo puesto en tela de juicio. Los telepredicadores a los que una vez había reverenciado, Joel Osteen, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, ahora estaban ante mí como falsos ídolos. Había visto sus manipulaciones, su codicia, sus promesas vacías. Pero la verdad era mucho más incómoda, la culpa no era solo de ellos. Había elegido creer en sus palabras, depositar mi confianza en sus promesas. Mi fe estaba en crisis, dividida entre las enseñanzas que había interiorizado durante décadas y la verdad pura e inquebrantable que Jesús me había revelado. La comprensión más dolorosa que tuve fue cómo había usado la Biblia como una mera herramienta para obtener ganancias personales, en lugar de abrazarla como la guía sagrada que se suponía que era, un camino hacia el verdadero crecimiento espiritual. El peso de mis errores oprimía fuertemente mi alma, una carga ineludible de arrepentimiento. Pero las palabras de Jesús permanecieron claras, cortando la niebla de mi culpa: esto es solo el comienzo. Acostado en aquella cama de hospital esterilizada, con el cuerpo dolorido por las secuelas del accidente, comencé a mirar hacia adentro. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Qué dirección podría tomar mi vida después de todo lo que había visto y sentido? Esta experiencia me había mostrado la profundidad de mis errores pasados, pero también me abrió los ojos a una verdad que ya no podía ignorar. El camino hacia la expiación no sería fácil. Requeriría una reorientación completa de mis valores, mis acciones y mi propio propósito en la vida. Ya no podía perseguir la riqueza material, manipular a los demás ni vivir en el autoengaño. El daño que había causado, tanto a mí mismo como a aquellos a quienes había hecho daño, necesitaba ser enfrentado y reparado. Esta no era solo una segunda oportunidad, era un llamado divino a la acción, una transformación profunda de mi corazón y mi mente. Comprendí que tenía que reconciliar el conflicto dentro de mi alma. No podía seguir viviendo con un pie en el mundo de los deseos mundanos y otro en el reino de la verdad espiritual. No habría vuelta atrás. Todavía no sabía cómo sería ese nuevo camino, pero una cosa era segura: daría forma al resto de mi vida. Una vez que me dieron de alta del hospital, volví al mundo, pero sabía sin lugar a dudas que nunca volvería a ser la misma. Antes del accidente, había construido todo en torno a la búsqueda de ganancias materiales y estatus social, tratando los principios espirituales como meras herramientas para promover mis ambiciones. Pero la angustiosa experiencia del infierno, y la segunda oportunidad que me concedió Jesús, me abrió los ojos a lo equivocada que había estado. No podía dejar de ver la verdad, ni podía continuar por el camino que una vez había recorrido. El mundo al que regresé se sentía desconocido, casi extraño. Lo que una vez había perseguido con tanto fervor, el estatus, la riqueza, las promesas vacías, ahora parecía completamente insignificante. Cada paso que daba se sentía como si despertara de un sueño largo y doloroso, tratando de aferrarme a algo real. La primera decisión que tomé en mi nueva vida fue expiar los errores que había cometido, sin importar cuán pequeño pareciera el gesto. Le di los últimos $, que tenía a una familia que estaba en una situación desesperada. Fue un acto humilde, pero para mí marcó el comienzo de algo mucho más profundo. En ese momento, sentí el profundo poder transformador de dar, no por obligación o interés personal, sino desde un lugar de amor y compasión genuinos. Era un amor que nunca antes había conocido realmente,
y valía mucho más que cualquier posesión material a la que me hubiera aferrado. A continuación, volví mi atención a los restos de mi antigua vida, los libros y las enseñanzas de los teleevangelistas que una vez había idolatrado. Los eliminé de mi casa, uno por uno. Su supuesta guía me había llevado por un camino oscuro y retorcido, uno que había nublado mi juicio y me había llevado a priorizar la riqueza y el estatus sobre el verdadero llamado del Espíritu. Ya no quería ningún recordatorio de sus falsas promesas. En cambio, recurrí a la Biblia, no como una herramienta para justificar mis deseos, sino como una fuente de verdadera sabiduría y comprensión para mi alma. Quería sumergirme en sus enseñanzas, no para beneficio personal, sino para encontrar el verdadero significado y la guía que había ignorado durante tanto tiempo. A medida que continué en este camino de renovación, comencé a forjar conexiones más profundas y significativas con quienes me rodeaban. Donde antes abordaba las relaciones con una agenda, centrada en mis propios deseos y necesidades, ahora buscaba escuchar, comprender y ofrecer apoyo de verdad. Ya no veía a las personas como peldaños hacia mi éxito, sino como individuos dignos de compasión y bondad. Me uní a una pequeña organización benéfica local y dedicaba mi tiempo cada semana a distribuir alimentos y ofrecer ayuda a los necesitados. Por primera vez, encontré la paz que había pasado toda mi vida buscando, una paz que no provenía del éxito material o la posición social, sino de actos genuinos y desinteresados de amor. Esta experiencia me enseñó gradualmente la importancia de dejar atrás el peso de mi pasado, la culpa, los remordimientos, los errores, y perdonarme a mí misma. No fue una tarea fácil, ni fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Cada día presentaba nuevos desafíos y nuevas confrontaciones con las sombras de mi pasado. Pero, a pesar de todo, las palabras de Jesús resonaban en mi corazón como un estribillo constante: esto es solo el comienzo. Ahora, sigo un camino diferente, un camino que me aleja de los pecados y el egoísmo que una vez me definieron y me lleva hacia una vida arraigada en la verdad, la humildad y el amor. He cambiado la seguridad vacía de la riqueza material por la paz duradera que proviene de la verdadera conexión espiritual. Por primera vez en mi vida, me siento viva de una manera que nunca pensé que fuera posible. Es una sensación que nunca podría haber imaginado y tiene un valor mucho mayor que todo lo que alguna vez pensé que necesitaba.